Bienvenidos amigos de Frontalmente, un espacio de opinión y diálogo sobre los temas políticos y sociales más importantes del país. La razón de este programa radica en la necesidad de promover una conducta social e individual basada en valores y principios. Valores como el del amor, la solidaridad, la tolerancia, la lealtad, la humildad y la honestidad en todas sus formas de expresión. No solamente en económica, sino también en todas las acciones de las personas. Una vida en valores es lo único que nos garantiza que podamos vivir en una sociedad sana y próspera para nosotros y nuestras futuras generaciones. Soy Alfonso Pérez Serrano, director de este espacio que se difunde en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Bien, al grano, hemos invitado a Lolo Echeverría, en mi opinión, uno de los más lúcidos analistas políticos del país. Lolo, bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte, Alfonso, y un placer compartir con tu audiencia. Y que estoy a las órdenes. Gracias, Lolo. Bueno, hay una evidente incomodidad y frustración de los ecuatorianos frente a los resultados de la gestión del gobierno. ¿Cuáles pueden ser los motivos para esta percepción, Lolo? Bueno, me parece que el gobierno ha tardado en aprender las dificultades, las complejidades de un gobierno. No es lo mismo un partido que ya estuvo en el poder que un partido que llega por primera vez. La administración pública es sumamente compleja y cuando es un partido político nuevo también hay que considerar que no tiene el equipo necesario para armar un gobierno. De manera que se toma su tiempo para el aprendizaje indispensable. Este es uno de los factores. El otro factor es que no ha podido cumplir las promesas de campaña. Y algunas promesas fueron muy puntuales, muy específicas y prometedoras, como por ejemplo el empleo, no subir impuestos. Bueno, algunas no ha podido cumplir, otras ha tenido que incumplir, aunque ha hecho cosas que no estaban previstas en la campaña, pero esto es otro de los factores de insatisfacción. Y un tercer factor es que la ciudadanía está siempre descontenta con sus gobiernos. Ya decía Octavio Paz, ningún pueblo está satisfecho con su gobierno, a lo más lo tolera. Y peor cuando el país está en malas condiciones, producto de una crisis económica y de una crisis de salubridad con la pandemia. Entonces son tres factores muy importantes para explicar por qué hay un nivel de descontento en la ciudadanía. Lolo, en lo político, como se dice vulgarmente, la vecina se atormenta. Se nos vienen en lo político días muy complejos. En un contexto general, ¿cómo ves la situación política, el parlamento, etcétera? Bueno, para comenzar, he establecido en un artículo reciente que publiqué que el gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno con suerte. Es un gobierno con suerte porque ha tenido unos factores que no estaban previstos ni son motivados por el gobierno o por acciones de gobierno, pero que son positivas para el país y en consecuencia también para el gobierno. Esos factores son, primero, el haber ganado una elección que la tenía perdida. Segundo, el haberse aprobado por arte de Birle Birloque un paquete de impuestos importante de 1.900 millones. Tercero, el incremento de los precios del petróleo que se aproxima a $100 por barril. Y un cuarto factor que es la situación geopolítica. Ecuador se convierte en un país importantísimo desde el punto geopolítico y Estados Unidos ve la necesidad de apoyar este gobierno porque puede ser el único amigo que le quede en la región. Bueno, todos estos factores no son promovidos ni dependen de las acciones del gobierno, sino de la suerte. En fin, para que no se
nadie se resienta. He establecido que pienso como Jean Cocteau, que hay que creer, tenemos que creer en la suerte, porque si no, ¿cómo explicaríamos el éxito de las personas a quienes no queremos? Lolo, te había pedido, aparte de este valioso aporte, que nos des una opinión sobre el tema político interno. La Asamblea, ahora con serios problemas de institucionalidad. Por otro lado, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que fue impuesto no necesariamente al amparo de la ley, sino con la policía y validando su alteración en sus autoridades a través de entidades del sector público. En fin, tanto en el Parlamento, que es tema principal, ¿cuál crees tú que puede ser los posibles desenlaces? ¿Cuáles son los escenarios posibles frente al tema del Parlamento? Estos factores que yo he señalado son factores que pueden explicar cierto optimismo que se ve en el gobierno. Pero hay otros factores de preocupación. Y esos factores son, primero, digamos, el escaso número de asambleístas que tiene en la Asamblea Nacional. Y todo gobierno necesita colaborar, entenderse, buscar mecanismos de diálogo con la Asamblea Nacional para poder gobernar, porque las leyes dependen de la Asamblea Nacional. Y hay un factor también de riesgo, que es la posibilidad de juicios políticos en la Asamblea Nacional. Al tener una mayoría en contra en la Asamblea tan numerosa, es un factor de preocupación. El segundo factor de preocupación es el factor social. Siempre hay un riesgo, pero en este caso el gobierno parece que tiene una preocupación mayor de un riesgo de explosión social, con la amenaza al sector indígena, el descontento de los sindicatos y un bajo nivel de apoyo en el sector popular. Entonces, siempre peligroso una explosión social de descontento. Y el tercer factor es el de las instituciones. Ahí entra el Consejo de Participación Ciudadana, que no ha podido hasta ahora nombrar a los funcionarios de los organismos de control. Y esto es de alta delicadeza para un gobierno, porque los organismos de control pueden ser muy peligrosos si son adversarios del gobierno y una enorme comodidad si son amigos del gobierno. Ahora, este factor es clave porque está en pleno desarrollo ahorita. Y aquí hay que hacer un poquito de historia, Alfonso, porque este Consejo de Participación Ciudadana, al que todos decían que hay que eliminar, que es un adefesio, etcétera, ahora ya se oye menos la necesidad de eliminar ese consejo. ¿Por qué? Porque el gobierno ya tiene una mayoría amistosa en ese consejo y por lo tanto puede esperar funcionarios amigables para el poder en el control del Ejecutivo. Y la historia es porque la creación de este mecanismo de designación de los funcionarios de control fue inventado por el expresidente Correa. Y lo inventó para tener la facilidad, hablemos mal y pronto, la facilidad de manipular esas designaciones. Es más fácil influir en un consejo compuesto por 7 miembros que en un parlamento o congreso o asamblea compuesto por 136 miembros. Y en efecto, los 3 gobiernos han visto con cierta facilidad la posibilidad de influir. En el caso de Correa tuvo un consejo amigo que le permitió nombrar amigos en los organismos de control. Vino el presidente Moreno, que criticaba esto, y él
se valió de una consulta popular para tener su propio Consejo de Participación Ciudadana y la designación de personas amigables con el gobierno. El tercer gobierno, el de Guillermo Lasso, no tenía ya la posibilidad de una consulta, no se atrevió, no vio que era necesario, no sé, pero el caso es que apeló a otro mecanismo, un tercer mecanismo que es cambiar de bando a uno de los consejeros y tener la mayoría en ese consejo y esperar, por lo tanto, que los designados sean amistosos con el gobierno. Esta es la historia de ese consejo y ahora hay una amenaza de confrontación, no necesariamente todavía confrontación, amenaza de confrontación entre la Asamblea, que podría destituir a la mayoría del Consejo de Participación, y por otro lado el gobierno, que se siente obligado a sostener a esos miembros, a esa mayoría. ¿Quién ganará esta pequeña batalla? No sé. Yo creo que es difícil que la Asamblea Nacional llegue a destituirlos por razones de reglamento y tiempos. Tiene que cumplir los acuerdos que había aprobado la propia Asamblea, el orden de inicio de los juicios políticos, y para cuando le toque al Consejo de Participación Ciudadana probablemente ya estén hechas las designaciones. Esta es la historia y estas son las dificultades y preocupaciones en el orden político del gobierno, Alfonso. Lolo, quienes hemos vivido en democracia sabemos claramente que las mayorías mandan. Cuando un partido en el Parlamento, por ejemplo, no tiene mayoría, pues tiene, y es normal, que trate de unir fuerzas con otras tiendas políticas representadas en el Parlamento. Y así tiene también el Ejecutivo que ir acoplando sus iniciativas, conjugándolas con las posiciones y las opiniones de los partidos políticos con los que está haciendo un trato. No quiero hablar de pacto, porque pacto suena algo secreto, oscuro, bajo la mesa. Pero parece que el presidente Lasso no quiere eso. Parece que el presidente Lasso quiere imponerse su voluntad a rompecinchas. Él me da la impresión de que no se da cuenta de que él no es el que manda en el país. Esto ya me recuerda la época de Rafael Correa, cuando decía que él era el jefe de todos los poderes. Pero me parece que esto el presidente no lo ha entendido. Entonces no logra articular un diálogo conveniente y necesario para el país, para que se mezclen las posiciones, se consensúen las posiciones, para poder obtener en el Parlamento una mayoría que le sea mucho más fácil de manejar para gobernar. Bueno, tiene razón, Alfonso, en decir que las mayorías son las que mandan en democracia, pero a veces la mayoría se desmanda o la mayoría no manda, y entonces vienen los problemas. Se desmandan cuando las mayorías pretenden imponer el gobierno. Gobernar desde la Asamblea tampoco es democrático. Entonces, cuando se exceden en el poder o en la capacidad de paralización del Ejecutivo, entonces ahí ya entra en problemas la democracia. También ocurre desde el otro lado, cuando desde el Ejecutivo no se entiende que hay funciones distintas, que la democracia consiste en la limitación de los poderes o en la separación de los poderes. Y cada uno de los poderes tiene sus atribuciones y sus limitaciones. Entonces, mientras se mantienen dentro de esos límites que establece la Constitución, no hay mayor problema y todos se sienten obligados a negociar los límites. Cuando se desconocen esos límites, hay problemas. Yo creo que ahora hay problemas desde la Asamblea y desde el Ejecutivo. En la Asamblea, porque no quieren aceptar el éxito del gobierno ni ayudar al éxito del gobierno. Y desde el Ejecutivo, porque piensan que pueden gobernar sin la Asamblea o utilizar
otros mecanismos que no sean la negociación transparente. Entonces, si es que la Asamblea, que es la mayoría de la Asamblea, no manda, deja de mandar, es decir, deja de aprobar las leyes y boicotea al Ejecutivo, entonces ya la democracia empieza a cojear. Y si desde el Ejecutivo, mediante mecanismos que no son transparentes, como por ejemplo el mecanismo que permitió que pase por Ministerio de la Ley el paquete de impuestos, o el mecanismo que permite cambiar una mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Cuando esos mecanismos no son transparentes, ya toda la democracia se nubla y ya no hay entonces la clara delimitación de poderes y empieza un forcejeo para ver quién prevalece. Y esto es siempre en desmedro de la capacidad de gobernar y sobre todo en desmedro de la eficacia del gobierno. Lolo, dentro de todo esto que hemos conversado, hay un tema que es crucial y que parece que no ha sido mirado por las partes, digamos, sí, para ser generoso. Y es que el mandante, el soberano, el pueblo, a través de encuestas que han sido hechas por empresas reconocidas, están dando cuenta del descontento de la ciudadanía, que es un descontento real, porque el ciudadano, hablemos no de quienes vivimos en una burbuja que tenemos prácticamente todo lo necesario, sino de la gente que no tiene para comer, que no tiene acceso a medicina, que no tiene empleo. Esa gente está descontenta porque su situación no ha mejorado. Entonces, ¿para quién se está gobernando? ¿En beneficio de quién se está gobernando? Porque ciertamente, en beneficio de esa clase, no es, porque si no, estuvieran contentos. Bueno, un gobierno después de la elección tiene que gobernar para todos. Con frecuencia se gobierna para el grupo que le eligió o para los electores que estuvieron a favor. Pero la verdad es que en democracia, el que tiene la mayoría gobierna para todos. Pero esta condición democrática se cumple bien siempre y cuando también los perdedores, es decir, la minoría, acepte quién ganó la elección. Entonces, cuando el presidente Lasso hizo una propuesta en la campaña, y después de esa propuesta no se refleja en el gobierno, por supuesto que hay descontento. Esto es algo que no es tan fácil aceptar como parece. Porque si, por ejemplo, en la campaña electoral tenía una alianza con el Partido Social Cristiano, el partido de gobierno, se entiende que los que apoyaban al Partido Social Cristiano votaron por el presidente Lasso. Y después de las elecciones hay una ruptura, entonces todos o gran parte o la mayoría de los socialcristianos que votaron por el presidente Lasso van a estar descontentos porque ya no hay esa alianza y se sienten traicionados. Entonces, estas anomalías son las que producen el descontento, aparte de las razones que ya mencionamos al inicio. Entonces, en esas condiciones es muy difícil establecer quién está en lo correcto y quién está errado. No es fácil, porque si fuese fácil, ellos mismos, los propios involucrados, en un diálogo franco establecerían las condiciones. Pero creo yo que conviene que haya ayuda, tanto para la Asamblea como para el gobierno, el Ejecutivo, que haya ayuda. ¿Quiénes son los que desde fuera de esos poderes pueden ayudar? Pues son los otros partidos políticos, los que no participan en la Asamblea, los medios de comunicación, los gremios, los sindicatos, etcétera, las organizaciones sociales. Y no están ayudando mucho, Alfonso, en mi opinión personal,
Yo veo que ¿Por qué hasta no están ayudando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieren apoyar las iniciativas pasa del que gobierno? toman partido y en esas condiciones ya no son de Pero, ayuda. a ver, Lolo, o toman partido o es que no quieren apoyar porque lo que el gobierno quiere hacer, los gremios, por ejemplo, no están de acuerdo. Entonces, ¿cómo apoyar de parte de un gremio que se haga algo con lo que no están de acuerdo, con lo que se sienten perjudicados? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, si un gremio puede estar en desacuerdo, por cierto, pero supongamos en concreto, pongámosle sobre la realidad, los gremios de la producción no están contentos con los impuestos. Eso no significa que se opongan al gobierno ni que quieran que se caiga el gobierno. Los sindicatos no están de acuerdo por la propuesta de reforma laboral. Pero estos son discrepancias puntuales. Otra cosa es cuando se engloba y se considera que todo el gobierno está mal. Eso no es verdad. Eso en la oposición de la Asamblea, por ejemplo, se tiende a generalizar de este modo. Y entonces ya no se oponen a una u otra medida, a un otro proyecto de ley, sino es oposición al gobierno. Ahí es cuando se presenta el problema. Y veo, por ejemplo, del lado de la prensa también un poco se divide. Unos apoyan a la oposición y otros al gobierno. Y desgraciadamente quienes apoyan al gobierno consideran todo lo que es favorable al gobierno bueno, lo que es desfavorable al gobierno malo. Y son muy duros en esas calificaciones y están dando las vueltas y se plantean a modo de obsesión la crítica y pasa lo mismo del otro lado. Entonces, en ese sentido no ayudan. Lo democrático es hacer notar al gobierno los errores, hacer notar a la asamblea los errores y exigir acuerdos, exigir racionalidad. A mí me parece que en la política ecuatoriana está faltando racionalidad. Yo pongo el ejemplo de España. El gobierno del presidente Sánchez, que es socialista, ha hecho una coalición de todos los enemigos de la democracia, de la monarquía, de la unidad de España, y con ellos gobierna. Bueno, la oposición le critica muy duramente, con apelativos muy fuertes. Sin embargo, le permite gobernar y hay gobierno. Entonces, creo que es una democracia imperfecta, por supuesto, porque no se puede hacer concesiones a los que están en contra de la propia democracia. Pero bueno, aún así hay gobierno. Ese es el punto que yo destaco. Aún en esas condiciones hay gobierno. Nosotros no tenemos en la Asamblea enemigos del gobierno, enemigos de la democracia, y sin embargo hacemos casi imposible el gobierno. Y cuando el gobierno se pone condiciones de querer gobernar solo, querer pasar por alto a la asamblea, querer manipular las decisiones de los organismos, entonces también obnubila la democracia, ya no hay transparencia, ya no hay afán sincero de diálogo y en esas condiciones la democracia tambalea. Ah, Lolo, muy interesante todo lo que manifiestas. En este punto conviene consultarte, me parece necesario consultarte. Si tú consideras que está justificado que para cada ocasión en que el gobierno no tiene una mayoría clara en el Parlamento, se acuda a la muletilla de que hay un intento por desestabilizar al gobierno y derrocarlo, y que salgan, como tú bien dices, dentro de una prensa dividida, salgan los mismos defensores del gobierno a hacer el coro completo. No, aquí lo que se quiere es destituir al presidente. ¿Tú crees que hay realmente riesgo de que el Parlamento dé ese paso? No, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso.
porque me parece ¿Con qué a mí... estás en desacuerdo, Lolo? Perdón, para tomarte la idea. Ya, mira, yo estoy en desacuerdo con eso porque la acusación de golpismo es una acusación demasiado grave como para hacerla alegremente como se está planteando. Alegremente en el sentido de que no se dice en qué consiste el golpismo, quiénes son los que están participando en el golpismo y si es que es verdad eso, entonces acudan a la fiscalía y presenten la denuncia. Estamos hablando de delito. Entonces, cuando no se hacen en estas condiciones las denuncias, entonces parece simplemente propaganda o un afán de desacreditar a los adversarios. Y me parece que en esos términos se está discutiendo en este momento las acusaciones de que hay afanes de golpistas o de derrocar al gobierno. Bueno, ciertamente, Lolo, en mi opinión, el gobierno no asimila lo que es la democracia. Tú, más que yo, hemos vivido en democracia y la democracia es eso. Siempre la confrontación está en el Parlamento. El Parlamento es fundamental, pero hemos avanzado con una democracia que ha funcionado también basada en las diferentes posiciones del Parlamento. En ocasiones, gobiernos con Parlamento totalmente a su favor, en ocasiones totalmente en contra y en otras ocasiones con mayorías móviles que se juntan en función de la necesidad de apoyar ciertas leyes y o negar otras leyes. Quería señalar eso simplemente. Yo estoy seguro que tú vas a concordar Bueno, sí, conmigo en esa... es cierto, en pero esa lo que digo yo es que hay que aceptar que ambos bandos exageran las cosas y por tanto ambos bandos equivocan en cierto grado, porque de parte de la Asamblea, si es que generan, crean, aprueban las leyes, debería ser el poder más fiel, más respetuoso de la ley y de los reglamentos. Y tú sabes que no es así. Entonces, si es que desde el propio Parlamento no se respeta la ley o se trata de manipular, interpretar, acomodar la ley a los deseos, a las conveniencias políticas, entonces resulta muy difícil que exija al Ejecutivo el cumplimiento de la ley. Si la Asamblea cumpliera la ley y se sometiera a los reglamentos, se facilitaría muchas cosas y al mismo tiempo obtendría la facultad, la legitimidad para reclamar al gobierno el cumplimiento y la sujeción a las leyes. Es que hay que hacerse cargo de la democracia. Y esto nos conduce entonces a la imperfección en la práctica de la democracia. ¿Y dónde nace eso? Eso nace de la crisis de los partidos políticos, eso nace de los antecedentes que nos permitieron interpretar, doblegar, acomodar las leyes, incumplir las leyes. Y nosotros hemos tenido incluso, qué sé yo, golpes de Estado que se acomodan luego y vuelve a la democracia con ciertos acomodos. Los hechos consumados, digamos. Exacto, basado en este principio de los hechos consumados. Bueno, todo eso ha sido una práctica de los partidos políticos que viven una crisis muy grave, porque inclusive internamente han erosionado la democracia, ya no se practica la democracia y han dado ejemplos atroces a los ciudadanos. Con aquellos que deben ser ejemplo de democracia han dado ejemplos atroces a los ciudadanos. Cuando, por ejemplo, partidos políticos se
se aprueban sin los mínimos requisitos, cuando se alquilan partidos políticos a vanidosos que quieren ser candidatos, o cuando se alquilan candidatos para asegurar una victoria por parte del partido, todo eso erosiona la práctica democrática y lo que estamos en este caso cosechando son esas tempestades sembradas por la mala práctica política. Lolo, está circulando por las redes, yo no puedo asegurar que es legítimo o no, pero está circulando un documento que obviamente está hecho con el sello de la Presidencia de la República, en papelería de la Presidencia de la República, en la cual se estaría en la cual se redacta ya los diferentes párrafos con las citas de la exposición de motivos y la parte resolutiva para convocar a una muerte cruzada, dejando en rojo un espacio para que si es que la asamblea se allana, ya no hay la muerte cruzada, y si no se allana, hay la muerte cruzada. Y yo no sé, puede ser una estrategia para mantenerles advertidos a los legisladores que, cuidado, van a una muerte cruzada. ¿Cómo crees tú que le iría al presidente Lasso en el caso de ir a una muerte cruzada y pretenda reelegirse? En mi opinión, la muerte cruzada era un mecanismo saludable que se podía utilizar por primera vez, porque no se ha utilizado todavía, y el presidente Lasso tuvo la oportunidad de utilizar por las anomalías que hemos sufrido en la última elección. Pero no se atrevió y dejó pasar el momento. Yo diría que para la muerte cruzada al gobierno ya se le pasó el tren. Para la muerte cruzada es preciso tener un capital político muy fuerte, porque es el Ejecutivo el que capta el rechazo ciudadano porque es el que administra el Estado y se le adjudica la culpa incluso de las decisiones de la Asamblea. Por lo tanto, cuando hay falta de optimismo en los ciudadanos, seguramente van a echar la mayor parte de la culpa al Ejecutivo. El Ejecutivo sabe, el gobierno sabe esto y por eso no se atrevió a la muerte cruzada. Se utilizó la muerte cruzada como amenaza a la Asamblea. Y creo yo que ahí también se devalúa un mecanismo político sin haberlo probado. Yo personalmente era partidario de la muerte cruzada, porque pensaba que en la última elección hubo una anomalía que consiste en elegir en la primera vuelta electoral la integración de la Asamblea, atomizando la presencia de las fuerzas políticas en la Asamblea. Terrible, pues no. Ya. Y en la segunda vuelta se elige al presidente de la República con la adicional anomalía de que se eligió no al que había quedado primero en la primera vuelta, sino al que había quedado segundo y muy cerca del tercero en la primera vuelta. Esto determina que no tiene ni el respaldo, ni el capital político, ni el apoyo de los partidos políticos, de las fuerzas políticas en la Asamblea. Entonces, yo creo que esto es una anomalía de nuestra Constitución. La Asamblea debería elegirse en la segunda vuelta para darle al presidente el respaldo suficiente. Ya sé que en el pasado eso se consideró malsano porque, por ejemplo, en el caso del presidente Correa tuvo una mayoría aplastante en la Asamblea y entonces el Ejecutivo deviene en casi dictador. Pero bueno, entre los dos males, lo que no podemos es ir de un lado al otro, sino buscar los mecanismos para que los mecanismos democráticos, aunque repita la palabra, funcionen bien.
Entonces, en resumen, ya se le pasó la oportunidad al presidente Lasso, ya no tuvo suficiente valor para convocar a la muerte cruzada en el primer momento, menos se va a atrever ahora y por lo tanto volverá a usar simplemente como amenaza de la Asamblea. Pero esto que digo del gobierno también se puede decir de la Asamblea. La muerte cruzada, es decir, que la iniciativa puede tomar también la Asamblea. Si en la Asamblea hay partidos, hay asambleístas que consideran que el presidente no sirve, ¿por qué no se arriesgan ellos a la muerte cruzada? ¿Ve? Entonces, que el pueblo decida. Entonces es fácil decir esto del otro, pero es difícil aplicarse a uno mismo. Entonces, si no les gusta que se aplique como amenaza a la muerte cruzada, bueno, ¿por qué no utilizan ellos eficazmente, efectivamente, la muerte cruzada y vamos a una nueva elección? Entonces, cada uno quiere asegurar lo suyo y reducir al otro y afectar al otro. Entonces, no hay un juego democrático limpio. Lolo, finalmente, si te queda algo por agregar luego de esta charla interesante que hemos tenido, si tienes algo para agregar. Sí, sí me gustaría agregar algo que es importante y es que los que votamos, porque yo me cuento entre ellos, por este gobierno, votamos por el presidente Lasso primero porque era la mejor alternativa entre las dos que se planteaban, pero segundo, también porque ofrecía un cambio y porque el país necesitaba un cambio y un cambio profundo. Yo personalmente aspiraba que el gobierno iba a tener agallas para lanzarse a la muerte cruzada, como digo, pero no por prevalecer, sino por alcanzar un objetivo, un propósito. Y ese objetivo era tumbar esta parafernalia democrática, legal, que es la constitución que nos dejó Correa. Esa constitución es un adefesio, es una colección de buenos deseos con ofertas incumplibles. No es una constitución, una carta magna. Entonces, el presidente nos hizo creer que iba a hacer un cambio profundo y no ha hecho. Y entonces se ha metido en un gobierno de acomodos, de amenazas, de manipulaciones. Y en este sentido, entonces, tenemos lo mismo de siempre y estamos desperdiciando una oportunidad. Y déjame añadir algo para no terminar con pesimismo, sino con optimismo. Era una gran oportunidad porque este país es fantástico, es maravilloso. Ya se ha dicho siempre que es un país corcho, que nunca se hunde. Pero ¿por qué es un país corcho? Porque tiene una población trabajadora impresionante, pacífica hasta el exceso, y porque tiene una riqueza que le ha dado la providencia extraordinaria. Mira, tenemos mercados que mueren de hambre, que necesitan alimentos, y este es un país fantástico para producir alimentos. Este país del tamaño de un pañuelo es el primero en producción de banano, de camarón, es exportación de flores, de brócoli. Es decir, es un país fantástico que puede tener hasta 3 cosechas en un año. Entonces es un crimen desperdiciar estas posibilidades por discrepancias políticas. Entonces, en definitiva, lo que digo es que el país tiene oportunidades para crecer y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los ecuatorianos, reducir las diferencias que hay entre ricos y pobres, que como decía, y en esto, aunque no en otras cosas, en esto le doy la razón a Piketty, de decir que esta diferencia entre ricos y pobres exagerada
Este es el mal fundamental del capitalismo. Y tenemos que tener imaginación para poder resolver eso sin armar un caos, ni es el mecanismo una revolución. Tenemos que ser creativos políticamente para poder resolver ese problema. Y todo esto, este país podría ser una especie de probeta en donde se ensayen nuevas fórmulas para sacar adelante a los países, para reducir la pobreza. De manera que esto es lo que tiene que aprovechar este gobierno, la asamblea y todos los ciudadanos. Bien, muchas gracias, Lolo, por tan interesante participación. Amigos, creo que hemos entregado un interesante diálogo con Lolo Echeverría. Yo no voy a hacer ningún comentario ni voy a emitir ninguna opinión. Eso ya queda para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.